Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, hoy conversamos con Andrés Caleca. Andrés Caleca fue rector del Consejo Nacional Electoral, pero no solamente rector, sino que fue presidente del Consejo Nacional Electoral con una hoja intachable durante su desempeño en esa importante institución del poder electoral. Con Andrés vamos a conversar sobre la recuperación de la vía electoral para, por supuesto, construir una salida en Venezuela. Gracias, Andrés, por aceptar la invitación del canal Visión Democracia TV. Gracias a ustedes, un placer. Andrés, tú eres parte de una iniciativa ciudadana que busca recuperar el poder democrático del voto en Venezuela. ¿Por qué esta iniciativa? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes buscan con eso? Bueno, mira, hagamos rápidamente un diagnóstico de lo que está viviendo nuestro país en síntesis, porque en general todos lo sabemos y todos lo conocemos porque lo sufrimos todos en todos los niveles de la sociedad. Pero lo cierto es que nosotros tenemos desde hace más de 20 años en el poder un régimen que yo he caracterizado como la alianza cruel, una alianza cruel entre los rezagos de la izquierda estalinista venezolana con el sector militarista predominante en este momento en las Fuerzas Armadas, el militarismo como desviación de la función de la Fuerza Armada y el militarismo como una desviación que es secular en la historia de Venezuela, 200 años de militarismo y muy pocas oasis de libertad en nuestro país. Con, adicionalmente, aliados con un lumpen posmoderno, lumpen en el sentido sociológico del término, no despectivo, pero en este caso vale despectivo también, porque es un lumpen posmoderno que de pranes, de narcotraficantes, de bandas criminales, aliados estos tres factores, dominando toda la vida política venezolana con una profunda vocación totalitaria. Y aquí es donde viene el problema. El gobierno de facto que hay en nuestro país es un gobierno hasta ahora autoritario, pero que tiende a copar todos los espacios de la sociedad. Es su vocación. Mira, si por Maduro fuese, él se quedaría aquí y le daría el poder a Nicolásito pues, dentro de 20 años. Tipo Kim Jong-un en Corea del Norte. La visión totalitaria de la sociedad, el Reich de 1000 años. No lo han podido implantar, aunque mira cómo van haciendo, van tomando las universidades o liquidándolas. Lo que no pueden tomar, además, esta es una fuerza además muy destructiva. Todo lo que tocan lo destruyen. Lo que no pueden tomar, lo destruyen. Están destruyendo las universidades, destruyendo los teatros, destruyendo los museos, destruyendo los liceos, destruyendo las escuelas, destruyendo todos los sindicatos del país, destruyendo todos los partidos políticos venezolanos, impidiendo la libertad de asociación, la libertad política, la alternancia en los cargos de elección popular. Es decir, en camino hacia el totalitarismo, porque esa es su verdadera vocación. No lo han podido hacer, repito, porque ha habido una resistencia feroz de la sociedad venezolana durante todos estos años, que ha obtenido incluso triunfos resonantes, como fue el triunfo del referéndum revocatorio, el referéndum constitucional que intentó Chávez para modificar la Constitución, modificaciones que después hizo arbitrariamente de todas maneras, pero fue derrotado allí Chávez, el propio Chávez. Después, yo estoy persuadido que Maduro no pudo hacer en sus elecciones del 2013, no se atrevió a hacer las auditorías porque ese triunfo estaba bastante cuestionado frente a la candidatura de Capriles. Después fueron derrotados en la Asamblea Nacional en el 2015. El chavismo no tiene ya ni siquiera la posibilidad de obtener más de 3 millones, 4 millones de votos. Hasta ahí llega su fuerza política, porque hasta eso lo están destruyendo. Ese tremendo capital político que tenía el chavismo se le está dilapidando entre las manos. La resistencia de los venezolanos ha impedido la implantación del totalitarismo. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Lo que está pasando en los últimos años, pues, especialmente a partir del 2019, es una oposición que ha perdido el rumbo, una oposición que diseñó y aprobó y ejecutó una estrategia que fracasó, una estrategia, entre otras cosas, diseñada o impulsada por factores externos a la realidad venezolana, particularmente por la administración Trump y ese grupo que
que rodeó a Trump en la Casa Blanca, porque Trump no tiene mucha idea exactamente de qué es lo que fue la situación de Venezuela, pero ahí había un grupo, Carver Carón, Marco Rubio, Bolton, el propio Pompeo, un grupo que subestimó a Maduro, que subestimó la resistencia de esta alianza perversa, que tiene además el apoyo no solo de potencias importantes como Cuba, como Rusia y China, sino que tiene el apoyo más importante de todos, que es el de Cuba, y que le ha permitido al régimen de Maduro diseñar e implantar un aparato represivo heredero de toda la tradición de la KGB soviética, de la SDA alemana, etcétera, en toda esa tradición totalitaria detrás de la cortina del hierro que viene por la vida cubana a Venezuela. Entonces, esa estrategia que consistía en aquel famoso mantra de cese a la usurpación no se logró. La usurpación no se logró porque Maduro no responde a amenazas, como no han respondido los cubanos durante 60 años. La visión numantina que tienen los cubanos de la política, que tenía Fidel Castro, veremos si estas nuevas generaciones cubanas moderan la situación, pero por lo menos la que tenía Fidel Castro, su hermano Raúl, que todavía está al frente del Partido Comunista de Cuba, esa gerontocracia que todavía gobierna Cuba, una visión numantina bueno, de aquí nos sacarán muertos. Eso lo han inculcado en gran parte de esta izquierda, rémora de la izquierda estalinista que están quitada en Miraflores. Entonces, fracasada ese intento de derrocar a Maduro por la vía de la amenaza, la oposición se queda sin posibilidad de diseñar una estrategia distinta, empieza a ejecutarse acciones no consensuadas entre la oposición, como por ejemplo fue el intento de alzamiento militar que se produjo en Altamira, en esa salida de Leopoldo López en Altamira. Nadie sabía de eso. Luego la operación Ideón, cosas increíbles que han conducido a que la oposición en la práctica se encuentre dividida por lo menos en 3 o 4 pedazos. Y el surgimiento, además, de lo que yo llamo una oposición funcional, un grupo pequeño, si es verdad, de la oposición, alentado por el gobierno, decidió dar el paso ahora sí, de la colaboración con el gobierno. Porque aquí todo el mundo se acusa de colaboracionistas. Los verdaderos colaboracionistas son este grupo de la llamada Mesa de Diálogo Nacional. Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, los partidos de los alacranes, como lo llama la gente. Los partidos fueron despojados de sus símbolos, tanto Voluntad Popular como Acción Democrática, como Primero Justicia. Falta un Nuevo Tiempo, que tiene ahí una espada Damocles. En lo que se mueva le quitan el partido también a un Nuevo Tiempo. Y se lo dan a unos traficantes de la política que se prestaron a una jugada electoral que no tiene parangón en la historia de Venezuela. Mira, nosotros denunciamos, y ustedes lo saben, porque han seguido todo lo que ha ocurrido estos años con mucha rigurosidad. Nosotros introdujimos un recurso de amparo contra esa convocatoria electoral de esta actual Asamblea Nacional que fue electa el 6 de diciembre. En esa convocatoria electoral, por cierto, a petición de esos sectores de la oposición funcional al gobierno, no se nos debe olvidar eso, el señor Timoteo Zambrano, el señor Felipe Mujica, el señor Ochoa Antich, el señor Claudio Fermín, se fueron al Tribunal Supremo de Justicia a pedirles que designaran un CNE fuera de lo que dice la Constitución, a que se aumentara el número de parlamentarios fuera de lo que dice la Constitución, etcétera, etcétera. Es decir, en esta oportunidad las violaciones del ordenamiento jurídico venezolano no los provocó el chavismo, los provocó un sector insostenible de la oposición venezolana. Andrés, tenemos que hacer una pausa. Yo te quiero dejar un tema antes de ir a esa pausa. Frente a toda esa realidad, frente a esos rasgos totalitarios del régimen que tú has mencionado acertadamente, ¿cómo recuperar la confianza del voto? ¿Cómo recuperar el poder democrático del voto? Te pudiera preguntar cualquier venezolano escéptico frente a esta realidad. Vamos a una primera pausa. Ya regresamos.
Andrés, en el segmento anterior hiciste una radiografía bien clara, no solamente de la crisis o de los rasgos, perdón, autoritarios del gobierno del régimen de Maduro, sino también de las debilidades de la oposición. Ahora, frente a esa realidad, ¿cómo recuperar el poder democrático del voto? ¿Cómo recuperar la confianza de la gente en el voto? ¿Cómo hacer que participar en una elección en Venezuela haya oportunidades de triunfo para la oposición? Mira, es una tarea sumamente compleja. A lo largo de estos 20 años, la institución del sufragio, además esto ha sido una política pensada, muy bien pensada por el régimen chavista, la institución del sufragio ha venido siendo degradada progresivamente, tasajeada cada vez más. Al principio se hicieron, cuando digo el principio, vamos a hablar después que yo salí del CNE, yo estuve en el CNE, como tú sabes, hasta el 31 de diciembre del 99. A Correcto. partir de allí se nombró violando, la primera violación de la constitución chavista, la hizo el chavismo 2 días después de aprobada, cuando designó un Consejo Nacional Electoral totalmente chavista, violando en la norma constitucional que establece que los miembros del Consejo Nacional Electoral tenían que ser ciudadanos sin vínculos con partidos políticos. Bueno, a partir de allí se ha producido un proceso constante de degradación de la institución del sufragio, al cual han contribuido también sectores de la oposición, que han persistido en la conducta abstencionista diciendo, mira, el voto no es la solución en Venezuela, no vale la pena votar. Entonces, una cosa y otra se complementaron y hoy en día lo vimos el 6 de diciembre. El 6 de diciembre la abstención fue la más alta que ha conocido un proceso democrático venezolano. Es verdad que se trataba de una elección no presidencial, que es la que mueve más gente, sino una elección parlamentaria, pero aún así votaron apenas 5 millones de venezolanos de un padrón electoral de 20 millones. Es una cosa insólita, ya la gente no tiene ninguna confianza en el voto, porque hay un problema además anterior al tema del voto, es que los partidos o la oposición venezolana, y lo veníamos diciendo, vive una debacle en todo sentido. Hablábamos en el segmento anterior de la falla estratégica, en una estrategia que no se cumplió y que no ha sido revisada hasta este momento. Pero también hay otros factores. La debacle tiene que ver con los partidos. Los partidos políticos de la oposición venezolana están desmantelados en su organización, en sus finanzas, en sus dirigentes. Se les han quitado ahora los símbolos, sus más importantes dirigentes inhabilitados, muchos de ellos exiliados, no solo por una falla de la oposición, sino también porque esa ha sido la política del gobierno. Lo que hablábamos al principio, su vocación totalitaria, elimina los partidos, elimina toda disidencia. Pero atrás de eso, el soporte de toda la actividad política de un país, que es los ciudadanos, la sociedad civil, con sus múltiples organizaciones, las más importantes, los gremios y los sindicatos, han sido destruidos en Venezuela. Los sindicatos, el movimiento sindical venezolano, que fue la base, la gente tiene que recordar y tiene que, o si no lo recuerda, tiene que aprender a conocer la historia de Venezuela. La base del movimiento democratizador venezolano para salir de lo propio de la dictadura gomecista en la década del 30 del siglo pasado, no solo fueron los partidos recién constituidos, el PDN, Acción Democrática, etcétera, sino el movimiento sindical venezolano que empezó a nacer precisamente en el Zulia, alrededor de la industria petrolera. La Federación Venezolana de Maestros, con toda su fuerza, el Colegio de Profesores, empezaron a aparecer los colegios profesionales, las instituciones gremiales, y ese movimiento, ese amplio movimiento consensuado en lucha por la democracia, logró derrocar al régimen gomecista, que incluso pretendía persistir más allá de la muerte del dictador. Bueno, en Venezuela estamos viviendo una situación en que, como te decía, los partidos políticos están viviendo una situación de desmantelamiento, pero sin sindicatos, sin gremios. En la situación de los maestros, de los profesores en el país es terrible, y la debilidad de la Federación Venezolana de Maestros, otrora una organización de un poder estupendo, es notable. Los maestros están inertes sin nadie quien los defienda. Los trabajadores públicos
pero porque además los sindicatos privados han desaparecido en la medida en que han desaparecido la mayoría de las empresas que les daban cobijo, pero los que existen en una debilidad tremenda, cooptados por el chavismo de manera violenta incluso. El sicariato entre dirigentes sindicales es terrible lo que pasó en Venezuela en los últimos 20 años, cómo fueron matando a todos los dirigentes sindicales de base en todo el país, particularmente en las empresas básicas de Guayana, en el mundo petrolero, las organizaciones campesinas, las organizaciones vecinales. Bueno, todo eso fue cooptado por el chavismo en este afán totalitario y entonces la oposición tiene una debilidad tremenda. La única manera de superarla es un enorme esfuerzo de participación ciudadana que no solo se limite a la militancia política, sino a la militancia civil en reconstruir el tejido de la sociedad. ¿Qué problema tiene? Tú lo dejaste abierto en tu pregunta. ¿Cómo motivas eso? ¿Cómo motivas tú a una sociedad que está viviendo una anomia terrible, anomia en el sentido de desinterés, de desarraigo, de desilusión? Fíjate tú lo que estamos viviendo, una diáspora como nunca, una inmigración como nunca lo había visto Venezuela. 6 millones de venezolanos se van, abandonan el país, o 5 millones, porque consideran que aquí no hay salida, no hay esperanza. Y los que estamos aquí, la gran mayoría piensa lo mismo, no tenemos salida, no tenemos esperanza. ¿Cómo lograr retomar la esperanza de la sociedad? Bueno, lo primero que tienes que hacer es encontrar, porque los programas políticos, aquí hago una digresión, los programas políticos, los grandes manifiestos políticos, las hojas de ruta política, no tienen ningún sentido. Pueden estar perfectamente diseñadas, pero no tienen ningún sentido si no motivan a los ciudadanos, si no motivan a la población. Mira, el gran manifiesto político venezolano que condujo al fin del militarismo y la instauración por fin, después de 200 años de un régimen democrático en Venezuela, fue el Plan de Barranquilla, claro, hecho por Rómulo Betancourt y el grupo de sus amigos en Barranquilla, en Colombia, estaban aventados en el exilio. El Plan de Barranquilla tiene 3 o 4 páginas, pero ¿qué tenía como valor esencial? La democracia. Queremos un régimen civil en Venezuela. Queremos que los militares vayan al cuartel. Queremos que los ciudadanos asuman la conducción del país mediante el voto universal, directo y secreto. Eso logró movilizar a todo el país y todo ese aparataje de represor del gomecismo y sus rezagos después y del militarismo venezolano, su última expresión en ese momento que fue Pérez Jiménez, no pudieron con eso. Al final se instauró el régimen de más larga duración que ha tenido Venezuela, que es lo que llamó una vez Ramón Guillermo Aveledo la República Civil, que duró casi 60 años en el poder. ¿Por qué? Porque la población logró motivarse con ese programa. Bueno, frente al regreso del militarismo, ahora en peores circunstancias, porque aliado, como te dije, con una fuerza totalitaria como es el estalinismo de este rezago de la izquierda venezolana, parece mentira, pero estamos otra vez 100 años atrás. Venezuela está otra vez postrada, sin partidos políticos, sin sindicatos, sin gremios, luchando otra vez por lo mismo, por la democracia. Venezuela ha perdido 100 años. El chavismo nos ha llevado a perder 100 años, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista económico. Mira, hace 100 años, para ir de Caracas a Maracaibo había que ir en cabotaje, tenías que montarte en un barco en La Guaira y bajarte en los muelles en Maracaibo. Bueno, casi estamos igual, casi estamos igual. Si tú me invitas para ir a Maracaibo, no puedo ir. Tengo grandes amigos en Guayana que no he podido visitar más nunca. No hay carretera, no hay seguridad en las carreteras, no hay gasolina, no hay transporte público. Es decir, Venezuela está retrotraída 100 años atrás y los objetivos y las condiciones de la lucha son las mismas. Andrés, tenemos que hacer una nueva pausa. Este año pareciera que va a ser el año de una acción internacional, vía negociación, vía presión, que va a privilegiar la vía electoral. Tú eres un experto electoral, tú conoces muy bien lo que ocurre en el sistema electoral. Yo creo que en el próximo segmento nos digas cuáles son esas condiciones mínimas que se deben lograr en una alianza nacional e internacional
para que Venezuela pueda dirimir una solución a este conflicto a través de las urnas. Ya regresamos. Andrés, en el segmento anterior te dejé una inquietud. Este año pareciera que la comunidad internacional cambia su enfoque hacia Venezuela y va a privilegiar o una negociación o la presión internacional para darle prioridad a la vía electoral para resolver el conflicto. Tú eres un experto en la materia, tú presidiste el CNE, tú conoces ese monstruo por dentro y además conoces todo lo que el chavismo logró corromper el sistema. En un marco de esa alianza nacional internacional, ¿cuáles son esas condiciones o acciones mínimas que se deben lograr para que participar en un proceso de votación sea de nuevo confiable en Venezuela? Pero lo primero, sin duda, es la designación de un Consejo Nacional Electoral en su máxima autoridad, de acuerdo a la Constitución. Todo está en el ordenamiento jurídico venezolano, en la Constitución, en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en la Ley del Poder Electoral. Allí están todos los mecanismos y lo que ha hecho el chavismo precisamente es violarlos todos. ¿Qué dice la Constitución con respecto a la conformación del Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 ciudadanos venezolanos, independientes de toda actividad política, entendiendo por la independencia de toda actividad política que no hayan tenido militancia en partido político alguno, por lo menos en los últimos 7 años de su trayectoria pública. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. No hay 5 venezolanos probos. No se trata que sean eunucos mentales. No, eso no es lo que pide la Constitución y el legislador. Se trata de ciudadanos que no tengan compromisos con los factores que están en juego político del país. Por supuesto que los hay. ¿Y cómo se buscan? ¿Cómo se consensúa esto? Bueno, en primer lugar, la Constitución misma lo establece. Los partidos políticos se ponen de acuerdo, los más importantes partidos políticos, para designar la mitad de un comité de postulaciones y la sociedad, la otra mitad. Son las universidades, son las organizaciones de la sociedad civil las que lanzan los candidatos a integrar el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué han hecho hasta ahora? Se han burlado todo este proceso. Inventan unas organizaciones de la sociedad civil, por cierto, unos y otros, chavistas y oposición, organizaciones de la sociedad civil que no existen para postular unos candidatos que en el fondo son militantes de sus partidos. Mientras la autoridad suprema del Consejo Nacional Electoral no está integrada por unos venezolanos honorables y eminentemente justos, sencillamente no tienes que pedirle más a eso. No se trata de buscar unos catedráticos de la NASA. Se trata de buscar 5 venezolanos honorables y venezolanas, por supuesto, honorables, justos, confiables para todos. Ojo, porque tienen que ser confiables para la oposición, pero tienen que ser confiables para el chavismo también. Claro. De que no le van a hacer trampa al chavismo. Y después de seleccionados esos 5 integrantes, ¿qué se debe? Bueno, ¿Cuáles son los flancos débiles, vulnerables del sistema? Estos 5 señores tienen un gravísimo problema, o tendrían un gravísimo problema. El primero es la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral. La plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral, construida durante más de 20 años, se quemó absolutamente en Pila de Mariche en el año 2017, creo, 18, no me acuerdo cuándo. No, ni el 19, perdón. Se quemó, se quemaron todas las máquinas de votación, todos los softwares de votación. Y estas elecciones que se hicieron el 6 de diciembre, se hicieron con unas máquinas que nadie sabe dónde compraron, ni cuál es su calidad, ni cuál es su capacidad. Y por supuesto, ningún elector las conoció, apenas los que fueron a votar, que como ya dijimos fue una minoría. Entonces, lo primero que tú tienes que replantearte es el problema de la plataforma tecnológica. ¿Cómo vas a votar? ¿Vas a votar automatizadamente o vas a votar manualmente? Ese debate está otra vez planteado en Venezuela. Parece mentira. Entre las cosas que hemos echado para atrás, fíjate tú, nosotros llegamos a la automatización del proceso electoral por la absoluta pérdida de confianza que tuvo la mayoría del país en el voto manual, porque se robaban los votos en las mesas, porque ya no habían condiciones, eran tanto el número de votantes, porque la población va creciendo, que contar aquellos votos en forma manual en un pizarrón, eso era un desastre.
Entonces fuimos a un proceso de automatización que el chavismo destruyó. Bueno, por último se quemó, pues, pero lo había destruido ya desde el punto de vista de la credibilidad del electorado. Ahora ni siquiera se sabe qué es lo que pasó con estas máquinas el 6 de diciembre. Yo tengo informes de que un porcentaje altísimo ni siquiera logró transmitir, porque era un software absolutamente endeble, que nadie conoció, nadie evaluó, nadie, además un guiso, como todas las cosas que hace esta gente. Entonces lo primero es reconstituir una plataforma electoral, bien sea manual, bien sea automatizada, bien sea híbrida. Yo recuerdo, la gente no sabe de esto, dice directamente, no, que manual automatizado. Cuando nosotros automatizamos, entre comillas, el proceso electoral, en el año 1998, se automatizó el escrutinio y la totalización, pero el voto era manual. A ti te daban una tarjeta, un tarjetón, y tú lo marcabas con un marcador. ¿Cuál era la diferencia? Que esa boleta, antes de meterla en la urna, pasaba por una máquina, y la máquina la contaba, la leía, un lector óptico lo leía, y entonces tú podías contrastar perfectamente la boleta con lo que leyó la máquina en una auditoría posterior, como se hicieron cientos de auditorías con unos resultados excelentes. Por eso esas elecciones nadie las cuestionó nunca. Bueno, ahora es una caja negra aquello. Después tienes que resolver el problema del funcionariado del Consejo Nacional Electoral. Mira, el Consejo Nacional Electoral, igual que el resto de la administración pública, es un descampado, ahí no trabaja nadie. Para estas elecciones las montaron contratando un gentío allí, la mayoría, bueno, no, todos chavistas, militantes del PSUV, contratándolos, pagándoles en unos contratos que nadie sabe cómo lo hicieron ni dónde salió la plata para montar este proceso electoral a última hora, porque el funcionariado del Consejo Electoral abandonó sus cargos. Ahí no va a trabajar nadie porque lo que le pagan no alcanza ni para pagar el transporte que no hay además. Y lo mismo que está pasando en las alcaldías, en los ministerios, en todas partes. La administración pública es un cascarón vacío. Bueno, el Consejo Electoral está igual. ¿Cómo vas a organizar tú eficientemente, de manera confiable, las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo vas a organizar las juntas electorales regionales? ¿Cómo vas a organizar las juntas electorales municipales? ¿Cómo vas a seleccionar? Fíjate tú el tema tan grave de los miembros de mesa. Nadie sabe quiénes fueron los miembros de mesa el 6 de diciembre, porque eligieron unos miembros de mesa entre gallos y medianoche, los sortearon, nunca publicaron quiénes eran, nunca los buscaron, porque además estábamos en plena pandemia, ¿no? Nunca los localizaron en su casa, nunca los entrenaron como hay que hacer. Tú tienes que localizar, son 300.000 miembros de mesa que tienes que seleccionar, ubicarlos, contactarlos, que vayan al CNE a coger cursos para que sepan manejar el proceso electoral en la noche que les toca, el día que les toca. Nada de eso se hizo, pero además nada de eso se hace desde hace años. El proceso electoral, las mesas electorales están en manos de la maquinaria del PSUV, de la VH. Todo eso hay que desmontarlo. Fíjate la gravedad del asunto. Luego tenemos un problema de fondo. En Venezuela se produjo una situación absolutamente irregular y única, yo diría que prácticamente en el mundo, de esta figura del Plan República, de que los militares son los que manejan el proceso electoral, los que manejan las actas, los que manejan las boletas electorales, el transporte de las máquinas, etc. Eso tiene su origen, por cierto, en las primeras elecciones de la época democrática venezolana, en la década de 1960, 60 del siglo pasado, donde había una guerra de guerrillas en el país y un sector de venezolanos empatados en una guerra para derrocar al gobierno, pero una guerra declarada con plomo, se propuso sabotear las elecciones. Digo, abstención militante, no como la abstención de ahora, que es que la gente sencillamente se queda en su casa, no. Eso era ir a poner bombas en los centros de votación. Entonces se tuvo que militarizar el proceso. Y como tantas cosas que tú le das a los militares, después que tú le das algo a los militares para quitárselo, es horrible, ¿no? Entonces, bueno, se quedó el Plan República cuando ya no hace falta. Si aquí no hay un solo muerto en una elección desde hace muchísimos años. Yo no sé, tú eres muy joven, pero yo todavía recuerdo gracias por eso. Que en las elecciones se entraban a tiros, en Barinas se entraron a tiros. Eso tiene años que no pasa en Venezuela. Entonces, ¿hasta cuándo el Plan República? ¿Por qué?
porque ahora en la Fuerza Armada esta gente la ha convertido en un partido armado. ¿Cómo tú le puedes, yo le puedo entregar, qué confianza puedo entregarle mis votos a unos señores oficiales que dicen que son profundamente chavistas y socialistas y revolucionarios? Señor, usted es del otro equipo. Yo he perdido la confianza absoluta en la imparcialidad de la Fuerza Armada y el país la ha perdido. Andrés, se nos está agotando el tiempo. En un minuto, un mensaje a la población para recuperar esa confianza y ese poder democrático del voto. Mira, el momento que está viviendo Venezuela es el momento de los ciudadanos. Los partidos están debilitados. Los ciudadanos tenemos que dar un paso al frente para militar políticamente. Otra vez, hay que plantearse seriamente, no se puede dejar el tema solamente en manos de un grupo pequeño de políticos a los cuales le exigimos todo y nosotros estamos en nuestras casas. Yo sé que estamos en una pandemia, pero tenemos que salir a organizar nuestros sindicatos. ¿Dónde está el Colegio de Ingenieros? Los ingenieros de Venezuela, los economistas de Venezuela, los abogados y sus colegios de abogados, los médicos, los maestros, los sindicalistas. Sobreponernos a este desánimo y tomar esta lucha en nuestras propias manos para recuperar la democracia, no la que tuvimos, una mejor. Ya la que tuvimos no regresará. El país que tuvimos no regresará jamás. Pero ¿cuál le vamos a dejar a nuestros hijos? Este desastre y a los nietos. No, hay que reconstruir a Venezuela. Y otra vez, y lo sabemos, es lo que cuando tú ves el mundo, cuáles son las sociedades prósperas y modernas, las que viven en democracia, sigue siendo nuestro mismo centro de lucha y de atención. El momento de los ciudadanos para luchar por la democracia en Venezuela. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy didáctico el programa, pero además nos deja muy claro la dura y gran tarea titánica que tenemos para poder lograr esa solución al conflicto venezolano. Y a ustedes, estimados suscriptores de Visión Democracia TV, muchísimas gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Análisis.